Me llamo Agustina Laurenzano, soy argentina, tengo 32 años. Actualmente vivo en Cataluña, ya que, la vida y los estudios me trajeron para acá. Yo cuando acabé el secundario comencé a estudiar diseño en Argentina. Allí pude incorporar una metodología y un procedimiento de trabajo que hoy en día marcan mi día a día y mi rutina y me ordenan mucho. En medio de la carrera tuve una asignatura que fue diseño joyería contemporánea, que tenía un poco más que ver con las artesanías y era una manera de diseñar un poco más lúdica, y eso me trajo al campo de la joyería contemporánea, por lo que me mudé a Barcelona a estudiar joyería contemporánea en la Escuela Massana, en artes plásticas. Todos estos estudios que llevé a cabo me generaron la necesidad de crear siempre resultados estéticos, y creo que eso es una herramienta que siempre juega a nuestro favor cuando queremos generar interés en el público. Y esto lo digo porque siempre trato de volcar mis prácticas a un método más sostenible y claro, a veces los materiales no son los típicos, entonces una manera de tener alcance es a través de la belleza. Bueno, yo no estaba contenta con los residuos que generaban, a su vez simultáneamente esos materiales sintéticos me estaban enfermando un poco la piel, entonces busqué alternativas más sostenibles. Comencé un poco por instinto, otro poco por juego, un poco por curiosidad, y en la pandemia tuve la oportunidad de acabar por formalizar mis conocimientos en bioquímica. A medida que fui ganando seguridad y a medida que sentí que iba controlando el proceso, y bueno, es como que uno comienza a controlar los resultados, porque cuando hablamos de materiales orgánicos, los factores externos influyen mucho, como la luz, la temperatura, la humedad. Entonces, a la hora de tomar conciencia de todo esto y poder tenerlo bajo control, como dije, gané confianza y eso me incentivó para poder dictar talleres online y de manera presencial también. El enfoque actual de mi trabajo tiene que ver pura y exclusivamente con una producción de economía circular. Esto significa que cada uno de los materiales que uso como materia prima, como ingrediente, debe ser biobasado, biodegradable, de kilómetro cero, y para que tenga coherencia con mi manera de consumir, que es vegana desde hace 10 años, necesito como requisito que sea de origen vegetal. Siendo emprendedora y manejando las redes, a mí me genera una gran responsabilidad cada uno de los mensajes que emito. Entonces, si asumo esa responsabilidad, intento que mi influencia siempre sea positiva para colaborar en un consumo correcto. Así podemos aportar poco a poco a ir disminuyendo la contaminación. Y una de las prácticas que yo aplico, más allá de que trato de reducir el consumo de plásticos, es, por ejemplo, aprovechar los residuos orgánicos que genero a partir de la cocina. Muchos de ellos tienen para aportar un valor en lo que es la producción de bioplásticos. Entonces, hoy día me planteo más de una vez si los puedo tirar o en realidad los puedo aprovechar para extraer un polímero, para extraer un pigmento o para transformarlos en una buena fuente de recursos. Debo admitir que no soy capaz de recolectarlos a todos, porque igual no tengo la capacidad ni la infraestructura, pero habiendo adquirido ciertos conocimientos en bioquímica, puedo entender que todos ellos tienen algo para ofrecernos. Bueno, a la hora de diseñar un objeto,
La verdad que lo que me determina cómo diseñarlos es el comportamiento de los materiales, porque los bioplásticos con los que yo trabajo, según el origen, tendrán distintos comportamientos. Pueden ser más o menos flexibles, más o menos elásticos, algunos son bastante rígidos hasta para plegarlos. Una vez que entiendo cómo se comportan, intento cuestionarme primero qué es necesario reemplazar. Digo, porque hay muchas cosas que contaminan que deberían ser reemplazadas, pero la primera cuestión es preguntarnos si realmente deben ser consumidas. Entonces, yo también trato de regular esta cuestión a la hora de proponer alternativas sostenibles para el consumo. Una vez que tengo claras estas ideas, me pongo a diseñar objetos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, cosas que tenemos muy al alcance de la mano. Y bueno, algo que me gusta mucho y me hace mucha ilusión diseñar son luces. Entonces, una decoración que suelo aplicar a mis objetos de diseño son láminas de vegetales deshidratados, que cuando se pone una luz por detrás dan un aspecto como de radiografía. Y creo que el origen de esta decoración, bueno, depara también y da una pista de cuál es el origen del bioplástico. Y me gusta mucho encontrar esta coherencia en todos los elementos que construyen al objeto que diseño. Las herramientas que utilizo para producir los bioplásticos comúnmente son de la cocina. Al principio empecé con utensilios muy básicos, luego fui incorporando algunos utensilios de laboratorio que también se suelen aplicar en lo que es la cocina molecular. Hay ahí como un híbrido entre estas dos disciplinas que se repite en el campo de la producción de bioplásticos. A medida que fue pasando el tiempo, incrementé la cantidad de estas herramientas, busqué que sean un poco más específicas, pero tampoco hice grandes inversiones. Como soy diseñadora y a veces entiendo los sistemas productivos, luego trato de resolver estas cuestiones de manera casera, con lo que tengo al alcance de la mano. Entonces, capaz un molde y un contramolde me lo hago con 2 platos y después si quiero armar un sitio para secar una serie de fuentes de bioplástico, con mi pareja, quien me ha ayudado a armar un espacio que es una especie de estantería para poder ponerlas una encima de la otra y optimizar el espacio, pero eso también se ha hecho de manera casera. Y bueno, y así fui creciendo poquito a poco. eh, y obtuve buenos resultados y también creo que es eso, ¿no? El hecho de poder comprobar que las cosas funcionan hacen que después, si queremos hacer alguna inversión en herramientas, tengamos la seguridad de que la aplicación de estas nos va a funcionar. Mi última adquisición fue una termoselladora para bolsas y me han prestado un microscopio y bueno, no hay más. Mi fuente de inspiración es la misma curiosidad, que también es mi incentivo. La curiosidad me lleva a preguntarme a mí todo el tiempo de qué manera nos podemos servir de la naturaleza para buscar la versión más natural y sostenible de todo. Intento entender cuáles son las fuentes de recursos más abundantes y renovables y cómo nos podemos servir de ellas. Y una vez que entiendo estas cuestiones, intento de reemplazar siempre los objetos banales en su versión más sostenible. Pero bueno, mi inquietud o mis ganas de diseñar
a veces no es suficiente con esto, entonces trato de volver un poco a mis orígenes, a la parte más divertida que era cuando hacía joyería contemporánea y cuando pensaba sencillamente en decorar el cuerpo. Y también he hecho piezas de joyería con bioplástico y me he inspirado del cuerpo. Y la exposición más grande que hice, que me gustaría mencionar, fue con mi compañero Jesús Ángel Ramírez Pérez, con quien hicimos 3 esculturas. La menciono porque fue mi trabajo de mayor escala. Se llama Simbiosis. Consta de 3 piezas. Cada una de esas piezas representa la etapa del vínculo de una pareja. Y bueno, más allá de la cuestión poética de las piezas, quiero hacer hincapié en que yo siempre me mantengo dentro de la misma línea, que es ser constante en el diseño de bioplásticos transparentes, decorados con láminas deshidratadas de vegetales, porque creo que el ser reiterativa en esto hace que el resultado sea cada vez más controlado y más perfecto, y por eso no me sale desvariarme tanto. Y cada vez me siento más segura con este trabajo, y cuando hay fallas también entiendo cuál es el motivo y puedo justificarlo. Y si hablamos de lo que es el campo de los biomateriales, es tan inmenso que bueno, que en realidad habría muchas cuestiones por la cual uno se podría abocar. Por eso esto es la punta del ovillo por la cual yo empecé, y después podría seguir con otras cuestiones. Por eso creo que el trabajo de mi compañero es perfectamente complementario con el mío, porque él también trabaja en biomateriales, trabaja tierra cruda pisonada, y él en este caso lo aplicó en esculturas, pero lo suele aplicar en la construcción de paredes para casas, en grandes escalas. Por eso digo que bueno, que el abanico de biomateriales es inmenso, y yo me limito a decir que soy investigadora de bioplásticos transparentes a partir de polímeros vegetales, porque también podrían ser bacteriológicos o de hongos. Bueno, me despido acá, espero que les haya gustado y ya saben dónde encontrarme por si tienen más dudas. Hasta ahora.